Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un vídeo que les aseguro va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, en esa parte tan fascinante y a veces un poco caótica de la vida de nuestras celebridades favoritas. El tema que nos trae hoy es explosivo, y por eso el título es tan contundente, impactante. Amber Thel huye despavorida al cruce con su ex en el gimnasio. Sí, han leído bien. Vamos a desgranar los detalles de este encuentro, qué pasó exactamente, y por qué ha generado tanto revuelo en los medios y entre los fans. Prepárense porque esto promete ser intenso. Y antes de empezar, les recuerdo lo importante que es para nosotros que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del entretenimiento. Denle a esa campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Así que, ¿qué sucedió realmente en ese gimnasio que puso a Amber Thel en esta situación tan, digamos, extrema? Los rumores y las imágenes que han circulado son la chispa de esta historia. Según los informes y lo que se ha podido ver, el cruce ocurrió en un gimnasio muy concurrido, un lugar donde, curiosamente, muchas celebridades eligen mantener su rutina de ejercicios en privado. Y hablando de privacidad, precisamente eso es lo que parece haberse visto comprometido en este incidente. Los detalles que han trascendido sugieren que Amber Thel se encontraba en medio de su entrenamiento cuando, de repente, se cruzó con su expareja. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El título no miente, huye despavorida. Las imágenes, aunque a veces un poco borrosas o tomadas desde lejos, capturan un momento de sorpresa, de incomodidad evidente. Se ve a Amber cambiando de dirección abruptamente, casi evitando el contacto visual, y dirigiéndose hacia la salida con una rapidez inusual. No fue un saludo cordial, ni una conversación casual. Fue una reacción de pánico, de querer salir de allí lo más rápido posible. ¿Quién es este ex que provocó tal reacción? Los medios turcos y las redes sociales apuntan a nada más y nada menos que a Kerem Bürsin. Como saben, la relación entre Amber Thel y Kerem Bürsin fue una de las más seguidas y queridas por los fans. Surgida durante las grabaciones de la exitosa serie Senkal Kapm, su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó a millones de seguidores. Su relación fue intensa, llena de momentos compartidos que documentaron en redes sociales, y su ruptura, cuando finalmente llegó, dejó a muchos seguidores decepcionados y con la esperanza de una reconciliación. La ruptura se produjo hace ya un tiempo, y aunque ambos han intentado mantener una imagen pública de madurez y respeto, parece que la herida, para Amber al menos, aún no está del todo cerrada. O quizás la sorpresa del encuentro en un lugar tan público y cotidiano fue lo que la descolocó por completo. Imaginemos la escena: estás concentrada en tu rutina, sudando, sin maquillaje, en tu espacio personal, y de repente te encuentras cara a cara con alguien con quien compartiste momentos íntimos, alguien cuyo recuerdo aún puede ser doloroso. La reacción de querer huir no es tan extraña, ¿verdad? Este incidente nos permite reflexionar sobre varios aspectos. Por un lado, la dificultad que enfrentan las figuras públicas para mantener una vida privada, incluso en lugares tan aparentemente anónimos como un gimnasio. El constante escrutinio de los medios y la curiosidad de los fans hacen que cualquier encuentro, por fortuito que sea, se convierta en noticia. Por otro lado, nos recuerda que a pesar de ser celebridades adoradas por millones, siguen siendo personas con sus propias emociones, sus propias historias de amor y desamor, y sus propias formas de lidiar con situaciones incómodas. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Los fans de Amber Thel se dividieron. Algunos la apoyaron incondicionalmente, comentando que es completamente normal reaccionar así ante un ex que aún causa dolor o incomodidad, y criticando a Kerem por estar supuestamente en el mismo lugar y momento, como si hubiera sido una provocación. Otros, quizás más neutrales o seguidores de ambos, expresaron comprensión por la situación, pero también hubo quienes especularon sobre las verdaderas razones de la incomodidad de Amber, preguntándose si aún hay sentimientos encontrados o si la ruptura fue especialmente difícil para ella. También surgieron teorías sobre si este encuentro fue puramente casual, o si hubo alguna intencionalidad detrás. En el mundo de la farándula, todo se analiza al microscopio, y es difícil descartar cualquier posibilidad. ¿Estaba Kerem Bürsin sabiendo que Amber iría a ese gimnasio? ¿O fue realmente una coincidencia del destino? La verdad es que solo ellos lo saben, y lo más probable es que nunca lo sepamos con certeza. Sin embargo, la imagen de Amber huyendo despavorida, acá.
capturado la imaginación del público y ha alimentado la narrativa de un encuentro tenso y emotivo. Es importante recordar que las relaciones, especialmente las que comienzan en el ojo público y terminan, dejan secuelas. La presión de mantener una imagen de seguir adelante públicamente, mientras internamente se lidia con el duelo de una ruptura, puede ser abrumadora. La escena del gimnasio, por lo tanto, se convierte en un símbolo de esa lucha. No es solo un cruce físico, sino un choque de recuerdos, de emociones, de un pasado que se intenta dejar atrás pero que a veces resurge de forma inesperada. Además, hay que considerar el contexto de la industria del entretenimiento en Turquía. Las relaciones entre actores y actrices son a menudo tan populares como sus proyectos. Los fans se involucran emocionalmente, siguen sus vidas personales con la misma intensidad que sus carreras. Por eso, un encuentro de este tipo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más icónicas de la televisión turca reciente, genera tal expectación y debate. Vamos a desglosar los elementos que hacen este evento tan impactante. Primero, la elección del lugar. Un gimnasio es un espacio privado, un lugar donde uno va a desconectar, a cuidarse. Que un ex aparezca allí de repente rompe esa burbuja de privacidad y seguridad. Segundo, la reacción de Hande. No fue una reacción de sorpresa normal, sino de pánico o huida despavorida, como bien lo describe el título. Esto sugiere una profunda incomodidad o incluso miedo. Tercero, la persona involucrada. Kerem Bürsin no es un ex cualquiera, sino alguien con quien Hande Erçel compartió una relación pública muy significativa. La combinación de estos factores crea una tormenta perfecta para la atención mediática. Las especulaciones sobre el estado actual de sus vidas sentimentales también se han intensificado. Hande Erçel ha sido vinculada recientemente con Hakan Sabank, un conocido empresario. Por su parte, Kerem Bürsin ha mantenido su vida privada más discreta. Este encuentro con su ex podría ser interpretado de muchas maneras: un recordatorio del pasado, una prueba de que las heridas no han sanado del todo, o simplemente un desafortunado cruce de caminos. Analizando las imágenes disponibles, se puede observar la expresión en el rostro de Hande. Aunque las cámaras a veces distorsionan las emociones, la rigidez de su postura, la rapidez con la que se gira y se dirige hacia la salida, y la forma en que intenta disimular, son señales claras de un deseo urgente de evadir la situación. No hay una sonrisa, no hay un gesto de reconocimiento amistoso. Es una reacción de defensa. Este incidente también nos invita a pensar en la ética de la prensa y de quienes toman estas fotografías. Si bien es su trabajo documentar la vida de las celebridades, ¿hasta qué punto es aceptable invadir su privacidad y capturar momentos de aparente vulnerabilidad? La pregunta queda abierta. Por último, es importante destacar que, más allá del chisme y la especulación, este evento pone de relieve la complejidad de las relaciones humanas, incluso para aquellos que viven bajo los reflectores. La capacidad de recuperarse de una ruptura, de mantener la compostura ante un encuentro incómodo, es un desafío universal. Y en el caso de Hande Erçel, parece que este desafío se ha manifestado de una manera especialmente visible y pública. La reacción de huida despavorida es, en sí misma, una historia. Una historia de cómo el pasado, a veces, nos alcanza en los lugares más insospechados y nos obliga a confrontar emociones que creíamos superadas. En resumen, hemos analizado el incidente protagonizado por Hande Erçel en el gimnasio, donde supuestamente huyó de un encuentro con su expareja, Kerem Bürsin. Hemos explorado las posibles razones detrás de su reacción, la repercusión en redes sociales y el contexto de la industria del entretenimiento turca. Hemos visto cómo este evento, aunque aparentemente pequeño, ha generado una gran atención y debate, recordándonos la complejidad de las relaciones humanas y la constante vigilancia a la que están sometidas las celebridades. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este incidente. ¿Creen que la reacción de Hande fue justificada? ¿Piensan que fue una coincidencia o algo planeado? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Antes de irse, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes les interese este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones.
Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Oh.